Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo intentaré hablar castellano con un gran esfuerzo que se va a notar a lo largo del tiempo, pero en portugués no entenderían y desafortunadamente no sé hablar catalán. Lo que me pidieron para hacer hoy es hablaros un poco de los criterios arquitectónicos y urbanísticos que llevamos a cabo desde nuestra oficina. Bueno, es un trabajo de un gran equipo, bueno, pequeño en tamaño, somos unos entre 3 y 10, vaya cambiando a lo largo del tiempo, y voy a hacer algo que no es costumbre hacer, que es no voy a hablar de la relación de la ciudad antigua con la ciudad nueva, por una cuestión de tiempo, porque he organizado la intervención en dos partes. Una primera, de la que os voy a hablar del trabajo de la oficina a lo largo de más de 30 años, y una segunda parte donde hablo de trabajo que yo desarrollo allá y por tanto donde pueden ver desde grandes en Guimarães, en Portugal, no en Barcelona, pero desde grandes obras a pequeñas obras, todo nos interesa. Así es una oficina que ha tenido un primer grupo de trabajo en 83, ahí ha empezado el trabajo. En 85 ya de un punto de vista más formal, ya con algunos muy pocos apoyos del Estado central, siempre muy poco y siempre en ámbitos normales digamos, para todas las ciudades, no es un caso especial Guimarães en este panorama. En 2001 es declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, algo que decurre de una candidatura que ha sido empezada en 95-96. Lo digo esto porque en momento ninguno ha sido un objetivo del trabajo la UNESCO o cualquier tipo de premio, aunque siempre hablo de los premios porque ya dicen probablemente algo también. Pero lo importante es el trabajo cotidiano, diario, normal. Y ahí sí procurar el rigor en el día a día. En 2012, Capital Europea de la Cultura, siempre justificada también por la rehabilitación urbana que hacemos. Y ahora mismo trabajamos, yo y un colega, Alessandra, que ha dirigido el casco histórico durante más de 25 años, la candidatura de una zona de que os hablaré a la UNESCO. Por el medio, en 85, con la ayuda la asesoría del arquitecto Fernando Tábora, muy importante también en este inicio del proceso, el Premio Europa Nostra. Después, un Premio Nacional de Arquitectura, por la primera vez en Portugal ha sido atribuido a un equipo municipal, el mismo año en que Álvaro Siza ha ganado el Premio General de Arquitectura. En 96 el Premio de la Real Fundación de Toledo. Y en 2010 un marco muy importante de un equipo que yo creé con Alexandra para llevar la experiencia del casco histórico ya al municipio. O sea, pasar de 2.000 habitantes del centro histórico hacia 160.000 del municipio. Lo que se hace allá es un poco cambiar, empezar de este estado de los años 80, el estado común de cualquier ciudad antigua de Europa, una población envejecida, muy pobre, problemas de prostitución, fundamentalmente un problema de segregación, desde luego funcional. La ciudad durante el día, el centro histórico, que está justo en el centro geográfico de la ciudad, es utilizada como un parking y por la noche nadie iba al casco histórico porque era depreciado, era peligroso y de los pobres y toxicodependientes, todo eso. Bueno, unas imágenes de la población envejecida, el edificado envejecido, casi el 95% por ahí del edificado en condiciones de renta, con rentas congeladas desde el fin de la dictadura, desde 74,
y ahí una gran parte de las personas están pagando, de los vecinos pagan como 3-4 euros de renta por mes por una vivienda. Por lo que el propietario no hace inversión porque no tiene dinero para hacerla, y los inquilinos no hacen inversión porque no tienen dinero. Y es un ciclo vicioso, un ciclo en el que intervenimos de algún modo con creatividad, caso a caso, siempre de un punto de vista muy específico. Y de ahí el título que he traído para esta ponencia, que es todas las intervenciones son como si fueran la primera, pero al final siempre parece que hay, bueno, y de manos distintas, mías, de mis colegas, de los años 80, 90, ahora mismo, y siempre hay un hilo conductor, ¿no? Y hay un proyecto, algo aquí, no sé bien lo que es, pero lo estudiamos también. Y ahí estamos. Finca a finca, los problemas son distintos, las personas son muy distintas, los propietarios son muy distintos, y es aquí que también trabajamos. Este escenario, algunos de vosotros que aquí están, estuvieron en Guimarães hace un mes, más tal vez, y octubre, y es un escenario que es inimaginable hoy día ya. Y para las personas de Guimarães ya no se acuerdan, la gran mayoría ya no se acuerdan de este escenario. Bueno, la estrategia desde el municipio, desde nuestra oficina, que es una oficina del municipio, que intenta coordinar con los varios departamentos de la Cámara, del Ayuntamiento, las actuaciones en el espacio público, en edificios municipales, en el apoyo técnico a los privados, y día a día hacer la gestión urbanística. Todos los pisados, todo pasa por nuestras manos. Por lo que hasta ponencias lo hacemos un poco de todo que un arquitecto puede hacer, lo veo. Un punto muy distinto de Guimarães en el panorama nacional y absolutamente singular, sin ningún otro caso, y esto no es un reto anti nada, nunca es que no ha habido un plan, y el gobierno central no dejaba que Guimarães avanzase sin un plan. Era obligatorio un plan de salvaguardia para empezar un trabajo de este tipo. En Guimarães se negoció que no hubiera un plan. Empezar con estudios, un problema de tránsito, como de tráfico, como lo hemos visto con los coches, y siempre hay, bueno, voy a hablar de la relación con la Ciudad Nueva, siempre hay un problema cuando resuelves una plaza con la envolvente, el problema pasa a la envolvente. Hay que hacer un estudio preciso en este momento. Para intervenir en una plaza hay que conocer qué casas y quién las habita, y se hace el estudio, no con una ambición de estudio tipológico, pero con una ambición de resolver un problema inmediato, ¿no? Y uno de los casos era la casa de Juanova, que Fernando Tábora, maestro, ya muerto, nos enseñó, sigue siendo una lección. Aquí está en los 82, por ahí, y que tiene un poco de todo, de pequeños arreglos, algo como de tradición. Siempre se ha hecho estos arreglos allá y en todo el mundo. Siempre que pasamos por una puerta antigua, siempre tiene este tipo de entalle, ¿no? de adaptación. Y en este caso también utilizando Tábora, o ha utilizado, incluso en la parte nueva del edificio que estaba arruinado, las técnicas que se pueden llamar de tradicionales, pero que son técnicas normales de construcción con madera, y eso ha sido una gran lección, porque cuando entramos en el edificio no es claro que un gran maestro de arquitectura había pasado allá. Parecía una obra muy normal. Y con el premio Europa Nostra en ese momento a ser atribuido a una obra que era una obra normal, sin acero, sin grandes envidriazados, sin gritar, tan sencilla, y tiene un premio. Bueno, yo lo veo como un momento fundador de una teoría de intervención, ¿no? Y eso
solamente los muestro un otro caso de un antes y después, pero lo hicimos y lo hacemos como una práctica. Él ha demostrado que era posible y desde ahí intentamos hacer no con una afición de no permitir nada que salga de lo llamado tradicional, pero siempre mostrando que es posible. Y ya diré también por qué. Bueno, en los espacios públicos lo mismo. También con Tábora ha empezado los primeros espacios públicos después de algunas intervenciones de los monumentos nacionales en la dictadura. Y Tábora, cuando van a Guimarães, no es fácil ver qué plazas son de Tábora y qué plazas ya existían antes de él. Y eso ya es otra lección. Es que no ha continuado un poco algo que, bueno, y nadie sabe de quién son algunos de esos proyectos, sin autor. Pero ha continuado los mismos materiales, los mismos espesores y la misma lógica que, bueno, desde luego aparece. Y al final es cambiar una ciudad puntualmente a lo largo del tiempo. Más o también importante o tan importante o más que lo que vemos es lo que no vemos, lo que está por debajo. Hablamos de infraestructuras, de saneamiento, de todo lo básico aún no existía. Y eso ha sido muy importante también en este momento. Y el detalle, siempre el detalle en el espacio público con marcas de la historia y podemos caminar por aquí sin notar que están estas frases del siglo X escritas en la calle, pero si queremos verlas también las vemos. O el símbolo de la concha de Santiago de Compostela, que hacía parte, Guimarães, de este camino. Bueno, y aquí una de mis imágenes preferidos, donde se ve el espesor. Algo que ya no es fácil obtener hoy día, desafortunadamente, que es esta labor manual y que cuando pisamos las piedras es completamente distinto de todo lo que es muy maquinado, ¿no? Y es distinto al toque, al caminar, y es distinto al tiempo, porque todo está como estaba en 85 y 90 cuando han sido hechos. Están intactos, están buenos, ¿no? Y es un factor de sostenibilidad, más dispendioso en el momento de hacer, pero más barato al tiempo. Y bueno, más unos casos de antes y después, y aquí ya vemos un fenómeno normal, corriente en las intervenciones en el espacio público, que es los privados empiezan a hacer inversiones también en lo que pasa alrededor de los espacios públicos. Y ahí estamos nosotros también, ayudando. Hoy día el panorama es muy distinto, pero hace 30 años, hace 15 años cuando he empezado a trabajar, casi ningún arquitecto le quería trabajar en el casco histórico. Era mucho tiempo de trabajo, muy dispendioso acompañar las obras, y hoy día, bueno, ya no es así porque ya hay un gran montón de paro y lo aceptan todo. Así es, ¿no? Y también con el hecho de la UNESCO ya los propietarios están cambiando y ya hay quien tiene dinero para comprar el trabajo de los arquitectos. Allá nosotros lo que hacíamos y sí seguimos haciendo, para quien no puede, es un servicio público de arquitectura al final. Bueno, y el tercer punto muy importante, que es el apoyo a los vecinos. Esta señora que aquí está no salió de la casa durante las obras, porque tenía deseo que cuando volviera el propietario no la dejaba volver, las rentas subían y eso dice mucho, no es una anécdota, es un punto muy importante para mostrar qué tipo de obra lo hacemos. Muy sencillas, muy de arreglo de las paredes, de arreglo de las cubiertas, atacar los puntos donde empieza la destrucción del edificio, las ventanas, las carpinterías, y al final todo muy sencillo. ¿Por qué? No tanto por una recomendación de UNESCO, de cómo que la respetamos y la valorizamos, porque fundamentalmente si la obra es más dispendiosa, la subida de la renta es más alta. Y si uno quiere preservar población en el casco histórico, no puede tener ese criterio arquitectónico, no cabe.
Y eso es muy, muy sencillo. Es un criterio que va desde el detalle de la ventana hasta la concepción de ciudad. Y eso es, bueno, no es muy fácil cuando lo tenemos los problemas el día a día, porque siempre hay la tendencia nuestra de arquitectos a querer algo más, un poco como en los periódicos y todo eso. Pero, bueno, es un equipo y eso es muy importante. Siempre hay algo que no es nuestro solo. Y esa es una concepción de ciudad también. Bueno, siempre me gusta mostrar, Alexander decía, mucho te gusta mostrar esta imagen en España, porque, bueno, aún estábamos aquí de intentar que fuera más trabajo de manutención que de sustitución, de renovamiento, de renovación muy fuerte, muy dura. Lo aconteció en Portugal también muchísimo. Bueno, y aquí vemos que 10 obras al año, 10 edificios al año, al cabo de 30 años son 300 edificios, un poco más. Pequeñas obras, pequeños nadas que al final, yo os puedo decir que hasta 15, 16 años, mayor parte de la gente no se apercibía que el centro histórico estaba arreglado. Porque es como un niño, ¿no? Que todos los días crece un poco y quien no lo ve durante muchos años, cuando lo ve, qué grande está, muy modificado. Y la gente no lo veía así, era todo muy, muy día a día, muy, muy normal. Y eso es, aquí aún estamos en este tema de tener la ropa en las barandas, la gente vive, los pobres, los ricos, algunos ya viven también, gente más joven, intentar mezclar lo máximo posible, intentar siempre mantener los que habitan y dar las buenas vidas para los nuevos, intentar que haya más condiciones para los visitantes, que no sean también un problema como lo son hoy día, y dejar que las personas puedan también trabajar. O sea, mezcla, siempre mezcla, no segregar nada. Y aquí vemos, es un poco una ambición para toda la ciudad, que haya un cierto sentido de normalidad, que no siempre es compatible con las grandes capitales de UNESCO, de la cultura. El hecho de que el centro histórico, el casco de la ciudad, el casco antiguo, la zona antigua, es un referente en todo el territorio. Para la gente que allí habita, vaya a la feria por el viernes, vaya a la iglesia por el domingo y vaya por las terrazas por el casco histórico. Por lo que es importante tener siempre presente que estamos en esta dialéctica dentro y fuera de la ciudad. Nunca pensar que estamos aquí y que lo resto es de los demás. Pero también es nuestra responsabilidad. Bueno, hablaros de un proyecto, aquí estamos en el área de UNESCO y la ciudad nueva, y por la cota baja existe un río que se llama Río de Cueros, un poco como la tradición que existe en algunas ciudades catalanas, bueno, un poco por todo el mundo. Aquí aún se ve y siempre se verá, porque lo que arreglamos hoy en 10, 15, 20 años está necesitando arreglo una vez más y ya todo es distinto. Y antiguas fábricas de curtidos, esta fotografía tiene unos 13, 14 años y esta ya tiene un poco más, unos 100. Y esto lo ocurría allá, junto al río. Esta fábrica ya no existe más, es una ruina. Se mantiene todo lo que es granítico y muy poco de lo que es madera. Y estamos hablando de más de 5.000 metros cuadrados de tanques, de pelamios, de tanques para curtir, que es un área un poco mayor que la área de Fez, de Marruecos. Y bueno, y es algo que es impresionante porque nadie lo sabía hasta que empezamos este trabajo a estudiar. Se ve, estos son los tanques y estamos hablando de un área inmensa, aún en la ciudad, junto al río. Y bueno, ¿y qué hacer con esto? Que está en un sitio con pésimos accesos, y ahí estábamos trabajando a ver lo que se podía hacer, siempre con la misma sencillez, mostrar al municipio que los edificios pueden dar para unas cosas y no deben dar para otras. No es bueno tener, si uno quiere preservar ripados, estructuras de madera con ventilación, uno no puede pensar que es bueno para habitación, no es bueno para habitación, pero será bueno para otras cosas. ¿Qué? Y hay que pensarlo.
Y eso lo hacemos. Un poco en todo, ¿no? Cuando pensamos en edificios municipales, a comprar, adquirir edificios, adquirir para una determinada finalidad que no puede, bueno, si uno quiere preservar una estructura de madera, no se puede querer hacer un archivo o una biblioteca, porque ahí tendremos que cambiar la estructura. Y un poco, bueno, un ejemplo un poco simple de lo que hablo. Pensar en la noche, en el día, los usos, quien camina. Por ejemplo, el tema del coche o el peatón para nosotros es muy claro, todos deben caber y hay que haber un equilibrio, no somos contra el coche nunca. Y es un tema siempre recurrente que hay que quitar los coches del casco histórico. Bueno, no lo vemos así. Pero en nuestro caso, no hay reglas generales, ¿no? No os estoy a pasar lo que una doctrina. Y bueno, lo simple, continuar un poco la misma lógica del casco histórico, que esto también es casco histórico, aún degradado, si uno por las 5 de la mañana o por las 6 de la mañana quiere continuar copas, vaya aquí a sitios ilegales, bueno, y tiene un papel en la vida de la ciudad, ¿no? Y la propuesta era simple, integrar algunas de las fábricas en el sistema de espacio público, ampliar el espacio público, que era muy denso, muy estrecho también, integrar el interior que por veces es exterior, o sea, cielo abierto, en el sistema de espacios públicos, pero entrecrustar lo público y lo privado. Porque históricamente, estudiando, se ve que las fábricas siempre fueron espacios públicos, incluso con muertes de niños que caían por debajo de los tanques, de las pieles, y solo se descubrían meses después. Y eso ya demuestra un poco la forma como la vida de la ciudad estaba cruzada con la vida de los curtidos. Y una vez más, siempre la atención, y esto ya no existe más en la ciudad. Bueno, aún existe porque cuando hizo la transformación en el espacio público lo preservé, pero ya no existe este tipo de vertideros de las pluviales, de las aguas de las lluvias. Una vez más, dejar mesajes en el espacio público de una forma más sutil, mostrar un poco, abrir el espacio como había sido en los años y, por ejemplo, en esta fábrica, convertirla en un espacio público cubierto, aprovechar para una plaza cubierta. Esto es muy reciente, tiene 2 años, o sea, está aún empezando a ser utilizada y en la foto aún no había sido utilizada. Y esta es una obra mía, con Alessandra, una fase y otra solamente mía, una fábrica de curtidos, bueno, espectacular, ya era. Y lo que hicimos fue, bueno, es la única que aún está tan intocada, tan bonita, y es un espacio que cuando entramos, wow, no se esperaba, no se ve de lado ninguno. Entramos en el portón, en el umbral, y nos deparamos con un patio, y es algo que no es fácil, incluso en el mundo rural ya no vemos este tipo de construcción. Por lo que defendemos es que es el único, hay que defenderlo y tiene muchas limitaciones, incluso por el frío, ¿no? Porque todo es muy ventilado. Y entonces intentamos hacer una recuperación muy sencilla, bueno, un poco, se lo ven, esto lo dibujé yo, un poco enlazar lo nuevo y lo antiguo, de forma que lo nuevo no toque en lo antiguo o lo mínimo posible y no, bueno, uno conviva con el otro, ¿no? Este es un poco lo que intentamos hacer en todo. Y vemos, bueno, el antes y después, y antes y después siempre un poco trabajo sucio de la tinta, explicar a los pintores, demostrarles cómo se hace, que muchos ya no hacen tintas de aceite, y nosotros lo explicamos. Aquí una imagen que Alessandra me grabó, yo escribiendo, guardando algunas de las piezas que quería, en este caso un pavimento, una tabla de pavimento, y porque la quería utilizar más tarde, o los espesores, los anchos, y hay este método de trabajo, ¿no?
Lo mismo aquí, la madera estaba muy degradada porque había sido tapada con plásticos y no se aprovechaba, pero cuando uno entra, la forma como el edificio estaba un poco torto era muy bonita para nosotros, tenía que ser preservada y así lo que hicimos fue sustituir, pero por tramos, dejando los viejos y sustituimos los nuevos para tener las alineaciones, ¿no? Y después, y ahora sí ya podemos quitar esta y usar las nuevas alineaciones. Y al final, ¿qué es esto de este lado? Aquí todo se mantiene como estaba antes de nosotros. Y aquí, cuando uno entra, la luz ya es un poco normal. Si no, todo estaba de nivel y no es lo mismo. Y bueno, una obra grande, camino de bien, 12 minutos también. Y lo mismo, bueno, eso son las fábricas de curtidos, pero la ciudad hay alrededor la habitación operaria, pequeñas. Os voy a contar un caso muy rápido bueno, aquí es una antigua fábrica y lo que ocurre es que no es claro que el municipio pueda comprar todo, es claro que no puede. Por lo que hay que seducir también los propietarios, mostrarles lo que pueden hacer. Y eso lo hicimos con un propietario que era el propietario, ya es muerto, de la mitad de las fábricas. Fuimos con el señor muy mayor, muy rico, y con dinero, no sé si es rico, ¿sí? Y le mostramos qué podría hacer con sus fábricas, con sus ruinas, y él dice, bueno, déjeme pensar, pero ahora mismo quería hacer algo con unas habitaciones, con unas señoras que eran nuestras empleadas, con 90 y muchos años. Bueno, quizás uno puede ayudarlo. Y son las islas operarias, que tienen una puerta rural y después de la actividad rural ha sido convertido, esto en Porto ocurrió muchísimo, y aquí en Barcelona pienso que también, por las corralas, ¿no? Por un poco lo normal. Y entonces todo es utilizado como pequeñas habitaciones para gente muy pobre. Esta es la señora que quería ayudar y nosotros, bueno, lo hicimos. Sus arquitectos no tocaban en esto, no tenía interés. Y lo que hicimos fue un primero proyecto y obra muy pequeña. Pero bueno, si está aquí esto, está un tubo por debajo y un recipiente que tienen que quitar porque no está ligado al sistema público y la señora no se bajaba para hacer sus necesidades, que no conseguía. Bueno, cuestiones muy normales del día a día, pero muy prementes, ¿no? Y bueno, voy a pasar las imágenes, un poco lo normal, dibujar, explicarles lo que hacer. Quitar, aquí está la sanita, un tubo y por debajo podíamos tirar y bueno, y a mí me gustan estas imágenes porque las nuevas paredes de los nuevos aseos del cuarto de baño son también en madera y la casa está quedando vieja, un poco como nosotros, ¿no? Con las manos, los dedos están entortando y todo es coherente. Usando los materiales normales de la casa, quitando algo que había entrado en algún momento y se preserva algo como esto, no por fundamentalidad, pero no gastar dinero significa no subir la renta. Una vez más. Implica que, por ejemplo, aquí el pavimento está así de lado, porque la casa está tuerta, ¿no? Pero se queda así, ¿no? Y eso implica para los arquitectos una disciplina y para los constructores muy grande, porque cuando uno llega a la obra ya se lo quitan todo. Y ya no hay referentes, ¿no? Por lo que en una obra de este tipo tan normal, tan banal, es muy raro que el constructor no siga nuestras orientaciones en que decimos no se lo quita nada. Por lo que todos los días tengo que ir las obras casi, ¿no? Siempre. Y lo vemos, las maderas nuevas, las viejas, un poco lo normal, no cambiar tanto. Así que ya termino. Así que un poco para mostrar que en 6 años o en 7 hicimos una habitación
Después, unos años después, el propietario, el año siguiente, le gustó, nos pidió ayuda en una habitación más, otra más, y así se interviene, bueno, una otra, es la última. Siempre, bueno, muy importante esto, ¿no? ¿Qué hacemos, lo nuevo? Y aquí estamos, ¿no? Y aquí, perdón, es el penúltimo slide. Bueno, un poco para marcar que las intervenciones son aquí, allá, pequeñas, pero al cabo de los años están un poco por todo el lado y son contaminantes. Y eso lo hicimos más tarde en algo que os invito, y así termino, que es este site donde hemos ponido lo que hicimos en Mapa 2012, que son pequeñas actuaciones en el municipio para intentar rehabilitarlo y mejorarlo, lo veo como la palabra, un poco todo. Y así termino. Gracias.